Dios le bendiga, le saludo con la paz del Señor esta mañana, dándole gracias a Dios y gloria a su nombre. Quiero compartir una pequeña reflexión de la palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el año quinto de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce, refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y continúa describiendo el profeta lo que vio. Pero yo quiero hacer hincapié, quiero hablar un momento acerca del ministerio profético, porque tenemos tantos profetas hoy. Hoy el que no es profeta es apóstol. Y quiero que se entienda bien esto. Yo no digo que no sea profeta ni que no sea apóstol. Lo único que yo sé es que la palabra del profeta se cumple. Tarde, temprano se cumple. Los tiempos son de Dios, pero la palabra se cumple. Yo tengo cuatro Face en los que tengo los 4 Face casi completos. Casi 20.000 contactos. Entre ellos habrá unos 2.000 profetas. Cuando yo, le doy gracias a Dios porque está conectada mi hermana Vanina, profeta de Dios, allí en Bahía Blanca, Argentina. Y el profeta Ángel Alegre, allí en Tierra del Fuego. Te bendigo, varón de Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por mi hermano. Bendigo a cada uno de los hermanos que siempre se conecta o siempre está allí. Entonces quiero hablar acerca del ministerio del profeta. El profeta, como reitero lo que dije, la palabra del profeta se cumple. Saludo a mi hermana Gina Martínez también, que está allí. Dios te bendiga. La palabra del profeta se cumple, hermano. O sea, no es como dicen muchos que dicen, no, si la palabra no se cumplió porque no creyó. Yo quiero decirte que el receptor de la palabra, crea o no crea, la palabra se cumplirá igual. Porque no se cumple porque la persona crea, se cumple porque el que lo imite, el que emite la palabra, es un profeta. Walter Daniel Acevedo, te bendigo allí en el norte de Argentina, el litoral de Argentina. Un abrazo grande, amigo, que la paz sea contigo. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer hincapié es en lo que hace al comienzo el profeta Ezequiel, un hombre visionario, un vidente, un hombre con videncias poderosas, un hombre con una capacidad muy fuerte. Y estando en el río Quebar, donde estaba deportado, donde había sido llevado prisionero, si nosotros analizamos los datos biográficos de Ezequiel, vamos a encontrar muy poca información, excepto lo que está escrito en la Biblia. Pero vamos a tratar de desmenuzar un poquito cómo y dónde comienza el ministerio de Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalece. Él era de una familia sacerdotal. Pasó varios tiempos. Él fue llevado, se dice que fue llevado cautivo aproximadamente en el año
597 a.C. Unos 5 años después, a los 30 años de edad, Ezequiel recibió su llamado profético. O sea que cuando Ezequiel recibe el llamado profético, ya hacía de 5 a 6 años que él estaba cautivo. Yo no sé usted, pero ¿cómo usted considera que se puede sentir una persona cautiva? Una persona que sabiendo, porque no era cualquier persona, era un sacerdote de familia sacerdotal. Él conocía la ley a la perfección, conocía todas las liturgias, todo lo que la Biblia dice, lo que la Torá decía en aquel tiempo acerca del Dios Todopoderoso, que era el que los liberaba, era el que los guardaba, era el que los sostenía, pero de pronto estaban prisioneros, estaban cautivos. Yo me imagino una controversia en su interior, una lucha interna muy poderosa, porque ¿cómo es posible? Si yo conozco que Dios ha hecho maravillas, soy un sacerdote, conozco las Escrituras, ha hecho maravillas, que Dios dijo, prometió que nos iba a guardar, que somos su pueblo. ¿Y cómo es que estamos ahora cautivos? ¿Cómo es que estamos ahora en esta condición? ¿Cuántas veces nosotros, habiendo sido llamados, habiendo sido escogidos por Dios, habiendo sido profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, cuántas veces nos encontramos en situaciones que a veces no podemos reflexionar por qué estamos en esta condición? ¿Cuál es el motivo por estar en esta condición? Porque uno trata de evaluarse, si bien todos tenemos errores, porque no hay nadie que no tenga errores, todos de alguna manera pecamos, sea como sea, no hay ningún santo. Si hay algún santo, me avisa ahí que enseguida oramos para que lo suelte el demonio mentiroso que tiene. Porque no existe la santidad, yo siempre digo, viene a través de Cristo, Cristo nos santifica. Pero el tema es que hay momentos en que nos encontramos en encrucijadas, en momentos, en desiertos tan fuertes, en procesos tan grandes, tan, que parece que nos van a romper, que parece que ya no vamos a poder salir de ese lugar, parece que estamos estancados, siempre lo mismo, año tras año lo mismo, no crezco, no puedo avanzar, estoy en el mismo lugar. Dios me prometió las naciones y yo todavía estoy acá. Dios me dijo que me iba a llevar a otros lugares y sigo estando en este lugar. Imagínate la condición de Ezequiel, el profeta. No era cualquiera, era un sacerdote, un conocedor de la palabra. Y nosotros conocemos la palabra y muchas veces empezamos a orar y decimos, Señor, pero la palabra dice, le recordamos a Dios lo que Él escribió, con tal de que se abran las puertas, de que algo ocurra. Pero quiero decirte algo, que nada va a ocurrir si no es en el tiempo perfecto de Dios. Quiero que entiendas perfectamente el mensaje de esta mañana, es un mensaje profético para tu vida. No va a ocurrir nada si no es en el tiempo justo de Dios. Tú puedes ser un hombre o una mujer de mucha fe. Puedes ser una persona que Dios utilice proféticamente, y no porque en el nombre de Jesús yo sé que esto va a ocurrir. Amén, gloria a Dios, está bien. Vos podés decir en el nombre de Jesús, pero va a ocurrir en el tiempo de Dios. Dios me habla a mí cuando conocí el Evangelio hace casi 19 años. Parece como si ayer me hubiera dicho, como si ayer me hubiera dicho el Señor, te voy a llevar a las naciones. Pasaron años pasaron. Y resulta que cuando Dios quiso, abrió las puertas y me sacó. Ahora, yo podía empezar a decir, no, porque Dios me dijo, y empecé. Pero el tiempo es de Dios, no es mío. Dios te da una palabra y si no te da el tiempo exacto, tenés que esperar. Y no sabés lo que va a tardar en llegar. El profeta Ezequiel estaba viviendo una condición. Tenía una promesa de que Dios le había prometido a su pueblo que jamás iba a ser cautivo, que Él era el que lo libertaba, que si ellos creían en Él, o sea, había una palabra, una promesa profética poderosa. El problema acá es que dentro de esa promesa hubo
de parte del pueblo de Israel, desobediencia, idolatría. Y Dios debía corregir. Esa desobediencia debía ser corregida. ¿Para qué? Para que pudiera Dios cumplir con la promesa que le había hecho. Muchas veces Dios te da una palabra profética y te dice Dios va a hacer esto, pero el problema es nuestro. Como decía el vez pasado el profeta David Medina, me decía, el desierto va a tardar lo que nosotros tardemos en comprender lo que Dios quiere alinear con nosotros. Entonces el problema no radica en Dios, radica en nosotros. Nosotros estiramos el proceso o lo acortamos. Entonces lo importante aquí, de esta mañana, es un breve mensaje que yo quiero traerte. Estás pasando una prueba, una dificultad, una lucha. Estás en un momento difícil de tu vida. No preguntes por qué, sino pregunta qué debes corregir. Pregunta qué cosa no has entendido. Pregunta cuál es el problema por el que... Porque Ezequiel era un hombre que él era un sacerdote, pero él estaba pagando por un pueblo rebelde y por un sacerdocio pasivo. Muchas veces nosotros, los líderes, cometemos el error de ser muy pasivos. No enseñamos lo que tenemos que enseñar a la iglesia y la iglesia cae por causa de que nosotros no le instruimos correctamente. Hay iglesias que no saben cómo abrir la llave de su bendición económica, porque nadie le enseñó que la llave es dar. Tú no vas a abrir, tu situación económica no se va a abrir a menos que aprendas a dar. Y por más que se enoje quien se enoje y le moleste a quien le moleste, esa es una realidad y una verdad. Pero los responsables somos nosotros los líderes que no le enseñamos al pueblo. El pueblo vive en miseria porque siempre le está robando a Dios, siempre está haciendo obras contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como líderes tenemos la capacidad y Dios nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha mostrado para enseñar a otros, pero no porque la gente se va a ir. Pero la gente no la traes vos, no la sostenés vos, mi hermano, mi hermana. A la gente la trae el Espíritu Santo y es Él el que la sostiene, es Él el que la va a mantener. No podemos nosotros tomar el lugar que le corresponde a Dios. Usted y yo somos instrumentos. Somos instrumentos. La voluntad es de Dios, el designio es de Dios, el tiempo es de Dios, los espacios son de Dios, los lugares son de Dios. Dios va a hablarte en el lugar que corresponde. Si nosotros no entendemos eso, es problema nuestro. O sea, la prueba nuestra prueba, va a seguir hasta que entendamos por qué Dios nos tiene en este lugar, por qué Dios hizo esto. Porque yo te voy a decir algo, que Dios use tu vida, no te hace acepto delante de Dios. Porque Dios usa tu vida por causa del que está sentado, por misericordia del que clamó, no porque vos hagas lo que es correcto. Mucha gente cree que porque Dios lo usa ya está todo bien, puede hacer lo que quiera, total, Dios me usa. Ay de la caída, mi hermano, mi hermana, ay de la caída, porque eso llega un momento que se corta. Como decíamos, donde yo me crié, sabíamos trabajar en los campos y en Argentina se usa el pialar. Pialar se llama con un lazo hecho de soga, hecho de cuero. Agarrar al vacuno por las manos con el lazo y hacerlo caer para poder trabajar con el animal. Vos lo ibas a hacer caer, depende la cantidad de rollos que pongas en tu mano. Mientras más rollos, más lejos iba a seguir el lazo. Y parecía que ya se había librado de ti porque te pasó de largo, pero allá lejos le pegabas el tirón y caía. Así le pasa a aquellos que creen que porque Dios los usa, tienen la habilitación para hacer cualquier cosa. Tengamos cuidado con eso, mi hermano. Entonces, reitero, estás en una condición como estaba Ezequiel, prisionero. Imagínense la depresión en ese lugar, hermano. Somos el pueblo de Dios y estamos prisioneros. Una depresión tremenda. En esa condición, Dios vino y se presentó. En esa condición, Dios vino y se... Ahora lo que yo digo, observe esto. Ezequiel, cuando habla,
Dice, aconteció en el año, a los tantos días del mes tanto, en el tiempo justo de Dios. Tu bendición llegará en el tiempo justo de Dios, no en tu tiempo. Dios tiene marcado el día, el tiempo, la hora, tiene todo marcado en el momento en que Dios va a soltar la bendición sobre tu vida, en el momento en que Dios va a abrir las puertas, vas a salir del desierto, vas a entrar a la tierra prometida, pero en el momento de Dios. Si tuviera que poner un título a esta palabra, sería el Kairos de Dios para tu vida. Cuando el Kairos de Dios toca tu vida, entonces la bendición fluye y todo se manifiesta para gloria y alabanza de nuestro Dios. La idea de esto, mi hermano, es que entiendas que si estás en un proceso, si estás en un desierto, si estás pasando una dificultad, esto también va a pasar. Esto también va a pasar porque Dios tiene preparado lo que ya te dijo. La promesa que Dios te hizo se va a cumplir. En el medio, en el proceso de llegar a ese cumplimiento, Dios tiene que llevarte a esa promesa alineado a su voluntad. Si tú te desvías, si tú te desalineas de esa voluntad, entonces cuando Dios tiene que meterte al proceso, al desierto, para enderezar tu camino, para que cuando llegues a la tierra prometida, no caigas en idolatría. No te olvides de aquel, como dice en el libro de Deuteronomio, cuando entres a tu tierra prometida, cuando comas, te sacies, no te olvides de aquel que no dejó que se envejecieran tus zapatos, que no dejó que tu ropa se rayara, aquel que te alimentó con maná. No te olvides de él. Para llegar a ese punto es que estás hoy en el proceso. Para llegar a ese momento es que estás hoy en el proceso. Dios te tiene en un proceso, ¿por qué? Porque está llevándote para que cuando tomes todo lo que Dios te da, todo lo que Dios va a soltar sobre tu vida, no vuelvas para atrás. Esta mañana Dios me decía que para todos aquellos que habían oído, para todos aquellos que habían entendido y que se habían vuelto, que habían acomodado su vida, el desorden que a veces tenemos como ministros, todos aquellos que de una u otra forma han entendido el proceso, a esa gente hoy Dios le dice: se terminó el proceso para tu vida y vas a entrar a la tierra prometida, porque has salido victorioso. Para esa gente, dice el Señor, yo vuelvo a abrir ríos en el sequedal, abro ríos en el desierto nuevamente. Para esa gente viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de poder. Para esa gente, y le estoy hablando en esta mañana, que ha entendido el mensaje de Dios, que se ha arrepentido de su error, que ha podido entender que no es al modo de uno, sino es al modo de Dios, que ha podido entender que no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios, que ha podido comprender que Dios no puede ser burlado. Vuelvo a reiterar, Dios no necesita de ti, tú lo necesitas a Dios. Entonces tú no tienes que ayudarlo a Dios. Es como aquel que se pone a discutir por la palabra, defendiendo la palabra. La palabra no necesita que usted la defienda, se defiende sola. Llevan años queriendo erradicar las escrituras y no han podido. Llevan años queriendo erradicar a los evangélicos y no han podido. Y no podrán, porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, amado, no ayude a Dios. Deje que Dios lo ayude a usted. Dios no necesita su ayuda. Cada vez que usted se mete a ayudarlo, usted la hace más larga todavía el proceso. Lo hace más largo al desierto. Deje que Dios haga. Suéltese en Dios. Abandónese en Él. Sea un indigente del Espíritu. Y va a ver la gloria de Dios en su vida. Él te saca del desierto. Él te saca del proceso. Si entendiste verdaderamente cuál es el error al que Dios te está llamando a que recapacites, yo profetizo en esta mañana en el nombre de Jesucristo que el Rey de Gloria te saca de tu proceso y te lleva, aleluya, a tu tierra prometida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Recibí esta palabra y que la paz de Dios sea contigo desde aquí, desde Barranquilla, en Colombia. Un abrazo grande. Gracias por estar conectados cada uno. Disculpen algunos que no los pude saludar porque eran unos cuantos y estaba con la palabra. Les saludo en la paz del Señor. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto, la paz sea con usted.